El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La memoria es un hilo invisible que a veces se enreda en las raíces de los árboles y otras veces se ahoga en el silencio de los despachos oficiales. En el principio de todo, cuando el mundo parecía dividirse entre quienes amaban y quienes simplemente sobrevivían, dos niñas pequeñas llamadas Carmen y Josefa se aferraban la una a la otra en un rincón sombrío de su infancia. Eran los años 70. Una época de cambios profundos donde las familias se rompían con la misma facilidad con la que se quiebra una rama seca. Sus padres, consumidos por un divorcio que no dejó espacio para la ternura, decidieron que el peso de aquellas hijas era demasiado grande para sus nuevas vidas. Josefa terminó sus días infantiles bajo el amparo de los abuelos paternos, pero Carmen, la protagonista de esta desolación, fue enviada a la frialdad de un internado. En aquel momento, cuando las separaron a la fuerza, las hermanas se fundieron en un abrazo que olía a despedida y a promesa desesperada. Se juraron que se buscarían siempre, que ninguna distancia sería suficiente para borrar el rastro de su sangre común. Pasaron los años y aquellas niñas se convirtieron en mujeres, creciendo en mundos distintos pero unidas por una correspondencia que mantenía vivo el fuego de su lealtad. Llegado el año 1981, Carmen ya tenía 24 años y saboreaba una independencia ganada con esfuerzo en un pequeño piso de alquiler cerca del barrio de las Letras en la bulliciosa ciudad de Madrid. Trabajaba y vivía con la ilusión de quien comienza a escribir su propio destino. Por su parte, Josefa compartía su vida con un hombre llamado Antonio, un comerciante que traía perros pastores desde Alemania. Fue precisamente este vínculo el que introdujo en la escena a una figura que se convertiría en la sombra fatal de Carmen, un hombre llamado Manuel Macarro. Manuel era un traductor de 36 años, un individuo que aparentaba éxito y estabilidad, casado desde hacía 10 años y padre de 3 hijos. Su vida en Madrid parecía la de un ciudadano ejemplar, pero bajo aquella fachada de orden latía una inquietud que se encendió cuando vio por primera vez a Carmen. Antonio, el novio de Josefa, acudía a la oficina de Manuel para traducir las cartillas de sus animales y, en alguna ocasión, las dos hermanas lo acompañaban. Manuel quedó prendado de la belleza y la juventud de Carmen, y a pesar de sus obligaciones familiares, insistió con vehemencia para que se la presentaran formalmente. Aunque Josefa y Antonio dudaban debido a la condición de hombre casado de Manuel, la insistencia de éste terminó por abrirle las puertas de aquel círculo íntimo. El encuentro inicial fue una descarga eléctrica de atracción inmediata que culminó esa misma noche en un contacto apresurado mientras la otra pareja descansaba en la habitación de al lado. Así comenzó una relación clandestina que pronto se llenó de nubarrones. Carmen, buscando el cariño que le había sido negado en la infancia, se entregó a las promesas de aquel hombre que le hablaba de un futuro juntos en algún lugar lejano. Hacia los meses finales de aquel año 1981, entre octubre y noviembre, la tragedia empezó a tejer su red. Una mañana, Carmen se presentó en el trabajo de su hermana Josefa. El recuerdo de aquel día quedó grabado en la mente de Josefa como una cicatriz dolorosa. Carmen estaba desaliñada, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos por el llanto. Tenía un aspecto que gritaba desesperación, y lo más revelador de todo, su vientre comenzaba a curvarse con la evidencia de un embarazo avanzado. Josefa la vio y comprendió que aquel hijo era de Manuel Macarro, el hombre que ya tenía una vida establecida y 3 hijos en otra parte de la ciudad. Agobiada por las responsabilidades del trabajo, Josefa le pidió que la esperara un momento, que hablarían en cuanto terminara su turno. Pero cuando Josefa salió a la calle, Carmen ya no estaba. Se había evaporado en el aire de Madrid, llevándose consigo sus lágrimas y su secreto. No mucho tiempo después, el padre de las hermanas recibió una postal enviada desde Barcelona. En ella, Carmen decía que se encontraba bien, que se había mudado allí con Manuel y que estaba rehaciendo su vida lejos de la capital. El padre, un hombre distante y poco dado a las preocupaciones familiares, dio por buena aquella explicación y archivó la ausencia de su hija como una fuga voluntaria. Sin embargo, el corazón de Josefa nunca aceptó aquel silencio. Los meses se convirtieron en años y los años en décadas de una espera agónica. Mientras tanto, en una finca tranquila de San Salvador de Guardiola, en la provincia de Barcelona, el horror yacía oculto bajo capas de tierra y olvido. Manuel Macarro, fingiendo ante su legítima esposa que se trasladaba a Cataluña por una oportunidad laboral, había alquilado aquella finca a finales de 1981.
Según la reconstrucción posterior de los hechos, Manuel llevó a Carmen allí con la promesa de una nueva vida. Pero la realidad era mucho más siniestra. En la soledad de aquel terreno, Carmen fue agredida con una violencia brutal que le fracturó la mandíbula antes de que un disparo certero en la nuca acabara con su existencia y con la del hijo que llevaba en sus entrañas. Manuel, con una frialdad que estremece los huesos, cavó una fosa en el jardín y depositó allí el cuerpo envuelto en una sábana que conservaba una etiqueta de fabricación alemana. Esperó semanas a que la hierba volviera a crecer sobre la tierra removida, observando cómo la naturaleza borraba las huellas de su crimen. Lo más espantoso de la historia es que, una vez que el terreno recuperó su apariencia normal, Manuel regresó a Madrid para recoger a su esposa y a sus 3 hijos y los instaló en la misma casa, conviviendo durante meses a pocos metros del cadáver oculto de la mujer que una vez dijo amar. Vivieron allí una rutina cotidiana sobre una tumba ignorada hasta que la falta de dinero obligó a la familia a mudarse de nuevo, dejando atrás el secreto enterrado. El tiempo siguió su curso implacable. En el año 1999, un nuevo propietario de la finca decidió plantar unos olivos y ordenó excavar agujeros profundos en el jardín. La pala mecánica, al morder la tierra, extrajo unos restos óseos que pronto se identificaron como humanos. La Guardia Civil acudió al lugar y un forense determinó que se trataba de una mujer joven, de entre 25 y 30 años, que había muerto por un tiro en la nuca y que estaba embarazada de unos 5 o 6 meses. A pesar del hallazgo, la tecnología de la época y la falta de denuncias activas en la zona impidieron ponerle nombre a aquel esqueleto. El caso se cerró provisionalmente en el año 2004 y los restos fueron enterrados en una fosa común sin nombre, en el anonimato más absoluto. Por su parte, Josefa seguía luchando contra la indiferencia institucional. En el año 2011 acudió a una comisaría en el barrio de Salamanca para denunciar que no sabía nada de su hermana desde hacía 30 años, mencionando el nombre de Manuel Macarro y su sospecha de que algo malo había ocurrido en Barcelona. Pero la policía, al ver que Carmen era mayor de edad cuando se marchó, no dio importancia al caso y lo archivó rápidamente. Fue en noviembre del año 2017 cuando la persistencia de Josefa finalmente encontró una grieta en el muro del olvido. Al enterarse de que su padre intentaba declarar oficialmente fallecida a Carmen por motivos de herencia, Josefa volvió a acudir a las autoridades. Esta vez, un agente decidió tomarle una muestra de ácido desoxirribonucleico para compararla con las bases de datos de personas desaparecidas. El resultado fue un estallido de verdad que iluminó 18 años de sombras. El perfil genético de Josefa coincidía con el del esqueleto encontrado en 1999. Aquella mujer sin nombre era Carmen Fraile, la niña del internado, la hermana que nunca dejó de ser buscada. La investigación se reactivó con una fuerza renovada. Los agentes recordaron que el nombre de Manuel Macarro ya figuraba en los archivos como una de las personas que había alquilado la finca de los hechos. Al localizarlo, descubrieron que Manuel, que ahora superaba los 70 años, llevaba una vida errante por la costa mediterránea, dedicándose a trabajos itinerantes y autopublicando novelas en Internet. Al comparar el material genético del feto encontrado en el vientre de Carmen con el de Manuel, se confirmó que él era el padre. Todas las piezas encajaban perfectamente. El móvil del crimen era la eliminación de una complicación vital en su vida de hombre casado. La Guardia Civil reconstruyó los últimos momentos de Carmen, el viaje en un coche rojo deportivo, la estancia en la finca y el final violento. Sin embargo, cuando la justicia parecía estar a punto de caer sobre los hombros del asesino, se interpuso una barrera legal infranqueable. En el año 2021, la Audiencia de Barcelona dictaminó que el crimen había prescrito. Según las leyes, habían pasado más de 20 años desde el momento del asesinato hasta que se iniciaron acciones legales formales contra un sospechoso determinado. Manuel Macarro, a pesar de todas las pruebas que lo señalaban como el autor material de la muerte de Carmen y de su propio hijo, fue exonerado de toda responsabilidad penal. El hombre que había arrebatado 2 vidas y que incluso años después tuvo la desfachatez de culpar a la víctima en entrevistas de prensa, tachándola de promiscua para justificar su propia sombra, se marchó a su casa en Castellón de la Plana como un hombre libre. Josefa se quedó con el consuelo amargo de saber la verdad, pero con el corazón roto por la ausencia de justicia. Carmen Fraile, que solo buscaba el cariño que el mundo le había negado, descansa ahora con su nombre recuperado,
Pero su historia queda como un testimonio indignante de cómo el tiempo puede convertirse en el mejor aliado de la impunidad. La Tierra de los Olivos guardó su secreto durante casi 2 décadas y la ley española se encargó de que el silencio fuera definitivo para quien empuñó el arma. Así termina el relato de una promesa cumplida a medias, donde la búsqueda incansable de una hermana logró rescatar los huesos pero no pudo castigar al culpable. Queda en el aire el aroma de la injusticia y el eco de un disparo que se perdió en la noche de 1981, una noche que duró 40 años para quienes todavía amaban a Carmen. La figura de Manuel Macarro se desvanece en la vejez de quien escribe ficciones para tapar su propia realidad sangrienta, mientras el recuerdo de la mujer joven con ansias de afecto permanece vivo en el dolor de Josefa. No hay capítulos finales felices para esta tragedia de la España olvidada, solo el peso de una verdad que llegó demasiado tarde para ser justa. La memoria de Carmen Fraile es ahora una luz pálida que nos recuerda que bajo la apariencia de normalidad a veces se esconden los monstruos más fríos y calculadores. La historia de la chica que desapareció en Madrid y reapareció hecha huesos en Barcelona es el recordatorio de que la sangre siempre clama desde la tierra, aunque los hombres decidan no escuchar su grito. En aquel jardín de San Salvador de Guardiola ya no quedan rastro de las pisadas de Manuel ni de las lágrimas de Carmen, pero el viento todavía parece susurrar el nombre de una madre y un hijo que nunca llegaron a conocer el mañana. Josefa cumplió su promesa de buscarlas siempre, y aunque la justicia le dio la espalda, el amor de hermana fue más fuerte que la prescripción de los delitos. En la soledad de su vejez, Manuel Macarro sabrá que su secreto ya no le pertenece a la oscuridad, pues la verdad ha salido a la luz para señalarlo ante la historia como el hombre que mató por cobardía y se ocultó tras el paso de los almanaques. La vida de Carmen fue breve y estuvo marcada por el desamparo, pero su nombre ya no se perderá más en el laberinto de las desapariciones voluntarias. Ahora es una verdad incómoda. Un grito de indignación que atraviesa las décadas para recordarnos que la justicia que tarda demasiado deja de ser justicia para convertirse en una ofensa contra la dignidad humana. En este espacio hemos querido rescatar su rostro y su voz, para que nadie olvide que detrás de cada expediente hay un alma que merecía un destino diferente al de un agujero bajo los olivos catalanes. La frialdad de los datos se rinde ante la calidez de un recuerdo que se niega a morir, mientras el tiempo sigue fluyendo hacia un mar de olvido que hoy, gracias a la memoria, hemos logrado contener un instante más. Carmen Fraile ya no es una desconocida enterrada en silencio, es la herida abierta de una sociedad que todavía permite que el horror caduque como si fuera un simple papel administrativo. Su legado es la persistencia de Josefa, esa fuerza que no entiende de plazos ni de leyes cuando se trata de la sangre propia. Que su descanso sea ahora tranquilo, lejos de las manos que le hicieron daño y cerca del corazón de quienes nunca la olvidaron. La historia se cierra aquí, en el punto exacto donde la verdad y la impunidad se miran a los ojos sin parpadear. El relato de Carmen es el relato de todas las sombras que esperan ser iluminadas por una chispa de lealtad humana. No hay más palabras que puedan consolar el vacío de 40 años de ausencia, solo el silencio respetuoso ante una tumba que por fin tiene flores y nombre. La memoria es nuestro único escudo contra la barbarie y hoy hemos levantado ese escudo para proteger el recuerdo de una mujer que solo quiso ser amada en un mundo de hombres que preferían matar antes que perder su pequeña comodidad. La justicia de los hombres falló, pero la justicia de la palabra hoy le devuelve a Carmen el lugar que siempre debió ocupar en el mundo de los vivos. Con este suspiro de tinta y dolor nos despedimos de su sombra, dejando que la paz que le fue robada en vida la acompañe por siempre en la eternidad de los nombres recuperados. Que su historia sirva de faro para que ninguna otra mujer tenga que caminar sola hacia el jardín del olvido y para que el derecho a la justicia sea tan eterno como el amor de quien no se rinde ante la adversidad de los años y el silencio de las instituciones. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.